eso, 7 de la noche. Pero es una alegría estar nuevamente aquí con ustedes reunidos en la casa del Señor, una vez más para adorarle, para conocer de su palabra, para que Él nos siga guiando. Escogí hoy el tema cuán grande es Él, porque realmente tenemos que meditar en la grandeza del Señor, en su misericordia, que sobrepasa todo el tiempo, ¿verdad? Sobre todo a la faz de la tierra. Y en general, aún lo primero que nos levantamos por la mañana al abrir los ojos es por su misericordia. Bien, y estaba buscando rapidito aquí en Salmos 147, la palabra del Señor nos dice en el versículo 5, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. ¿Ven? Su entendimiento, su omnisciencia, su omnipotencia, ¿verdad? Lo hacen único a nuestro Salvador. Amén. Vamos a adorar al Señor en esta tarde con el cántico o himno, cuán grande es Él. Algo, ¿verdad? La abuela. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando nos llama a su presencia, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré
cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Alabado sea su santo nombre. Amén. A continuación, el pastor. Mi hermano, gracias. Bueno, qué bueno, hermanos, que nos reunimos a mitad de semana para continuar orando, porque esa es la razón la razón principal por la cual nos reunimos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos un poquitico al principio, aunque yo no di la reflexión, sino fue otro hermano. Pero al principio yo estaba hablando un poquito acerca de lo que son las tentaciones y el cuidado que nosotros debemos de tener para no caer, ¿verdad?, en las tentaciones. Y hoy quisiéramos ampliar un poquito más acerca de este importante tema, pero lo vamos a hacer, por supuesto, un poquito más profundo a la luz de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Y el tema que vamos a ver hoy es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo acerca de la tentación. Vamos a orar para poner esta reflexión en las manos del Señor y poder seguir adelante. Padre, te damos gracias en esta tarde, una vez más, ya noche, por tu cuidado, tu protección, tu gracia, tu misericordia. Dios mío, tu gracia es tan grande, tan infinita, no la podemos comprender, que nos protege. Tú tienes una absoluta paciencia con tus hijos, nos corriges, nos llamas, vas transformando nuestros caracteres a la imagen de tu Hijo, Señor, para que podamos ser, Dios mío, agradables a ti en todo este tiempo de nuestra peregrinación. Padre, te ruego que me uses una vez más, siendo un instrumento tuyo débil, pero fortalecido por el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Pedimos en esta noche que nuestros hermanos puedan tomar un momento de enfocar aún de una manera mayor sus mentes en tu palabra y salir de aquí fortalecidos a través de ella, y de la oración estaremos clamando delante de ti en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, como les decía, vamos a estar ampliando un poco acerca de este importante tema de lo que es la tentación, y puede ser que para muchos de nosotros sea mejor no hablar de eso, para otros sí, porque entienden que cuando nosotros caemos, ¿verdad?, el daño, Dios siempre nos perdona, eso lo sabemos, somos sus hijos, hermanos, hay amor, hay restauración para los hijos de Dios, y aún para los que no conocen al Señor también hay restauración si ellos se arrepienten y ponen la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo vino a eso, hermano. Él vino a salvarnos principalmente, ¿verdad? Yo vine a salvar, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es una verdad, pero también Él ha venido también para guiarnos a nosotros en este peregrinar, para fortalecernos y para enseñarnos, ¿verdad?, o usarnos a nosotros como
sus instrumentos para traer a otras personas o ser el canal de bendición para otras personas que sufren en un mundo tan destrozado como este, ¿verdad? Lleno de tanto pecado, enfermedad. Como yo siempre digo, nada más prende el televisor y date cuenta cómo está el mundo. Y sabemos eso perfectamente todos nosotros aquí, los que estamos presentes, por causa de la caída, pues entonces el mundo está como está. Y la única solución, la única esperanza es Cristo Jesús, su iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, por eso debemos tocar todos los temas, mis hermanos, todos los temas, todo el consejo de Dios, como le dijo Pablo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso es lo que queremos hacer, siempre estar de Génesis a Apocalipsis, anunciando la palabra del Señor. Entonces, enfoquémonos. Y por supuesto, tenga su Biblia preparada, sobre todo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Pero vamos a enfocarnos en este momento en los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor. Voy a tratar de no tardarme más de 20, 25 minutos para que demos mucho tiempo a la oración. Enfoquémonos ahí en los discípulos del Señor. Ellos se sentían muy confiados a pesar de que la tentación estaba a la vuelta de la esquina. En Mateo capítulo 26, como le dije allí, del versículo 41, el Señor les da esta advertencia. Fíjese que estamos hablando de lo que es una exhortación, un consejo preventivo. Esto es preventivo. El Señor les dice esta palabra a sus discípulos de una manera preventiva. Y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hasta ahí, no voy a leer todo el versículo completo. Ustedes saben, bueno, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ahí es la advertencia. El Señor les dice, velad y orad, o velen. En la otra traducción, creo que en la nueva Biblia de las Américas dice, velen y oren para que no entren en tentación. Así que cada hijo o hija de Dios necesita la misma advertencia. Velen y oren para que no entren en tentación. Y es verdad que, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando nosotros entramos en oración, como que los primeros 5 minutos son un poco difíciles. ¿Verdad que sí? Son un poco difíciles. La lucha. Ajá, hay una lucha ahí, pero ya después que usted está ahí, después de esos 5 o 10 minutos, pues usted está en oración, como que se mete y entonces es un poco más después difícil de salir de ahí. Y tenemos así como apartamos tiempo para comer, para vestirnos, para recrearnos. Es importante que nosotros también apartemos tiempo para la oración. Claro, cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, pues la costumbre de orar pues es ninguna o es muy poca, pero entonces a medida va pasando el tiempo, nosotros nos damos cuenta de que necesitamos enormemente esa comunión con Dios, llenarnos de Él. Por eso el apóstol Pablo dijo que no apaguéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. Entonces, una de las formas de nosotros irnos apagando, ¿verdad? Claro, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí, pero si nosotros descuidamos las disciplinas espirituales, pues por supuesto que nosotros nos vamos enfriando. La comunión con los hermanos, esto que nosotros estamos haciendo ahora, que tal vez muchas personas no pueden, pero tal vez otros pueden y se quedan en sus casas por diferentes razones y pudieran venir. Hay que hacer mucho hincapié, y todos los domingos lo hacemos, de que asistan a la oración, de que estén aquí en la oración, porque es muy importante. Esto fortalece la vida de ustedes, pero también la mía. Porque yo también pido oración por mí, especialmente esta noche también voy a pedir que oren ustedes por mí, hermanos. Entonces, velad y orad, o velen y oren para que no entren en tentación o no caigan
en tentación. En la Biblia nosotros vemos que existen dos tipos de tentación. Una es la que Dios usa y otra es la que Satanás utiliza. Dos tipos de tentación. La tentación, hermanos, es como ilustrarlo así de esta manera, es como un cuchillo, ¿verdad? Que puede ser utilizado para lo bueno, pero también puede ser utilizado para lo malo, ¿verdad? Tú un cuchillo lo puedes usar para cortar carne, para comer, ¿verdad? Para hacer cosas buenas, pero también un cuchillo lo pueden utilizar para hacer cosas muy malas. Entonces, hoy vamos a ver la clase de tentación que Dios usa y en otra ocasión, cuando me toque a mí otra vez la reflexión, pues estudiaremos la que Satanás utiliza. Pero a veces muchas personas estamos solamente pensando que esa prueba o esa tentación solamente viene de Satanás, ¿verdad? Pero podemos ver bíblicamente que hay momentos en los cuales Dios nos prueba, ¿ok? Hay veces que en la Biblia se utiliza la palabra tentación para dar a entender lo que es una prueba o un examen, ¿ok? Por ejemplo, en la versión antigua de la Reina Valera de 1602, la Biblia del Cántaro traduce Santiago capítulo 1, si puede ir ahí a Santiago capítulo 1, ¿verdad? La carta de Santiago. En esta Biblia de 1602 traduce de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones. En la Reina Valera, en la que nosotros usamos del 60, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La versión antigua, vuelvo y repito, dice tentaciones. Pruebas, tentaciones. Pero en este caso aquí, en este punto, la palabra tentaciones y pruebas significan lo mismo. Hay que notar dos puntos importantes acerca de esta clase de pruebas. ¿Cuál es el propósito de Dios al enviarnos estas pruebas? ¿Cuál es el propósito de Dios al enviarnos estas pruebas? Las pruebas, hermanos, nos ayudan a saber cómo está la salud espiritual de nosotros. Como la fortaleza. Te muestra, tú sabes cómo está tu corazón. ¿Okay? A veces las pruebas enseñan al creyente la gracia de Dios que Él está produciendo en su vida. Y sin esta gracia, nosotros tuviéramos una vida verdaderamente miserable. La gracia de Dios nos sostiene, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros pensamos que estamos muy bien hasta que Dios nos manda una prueba, ¿verdad? Una prueba, y entonces nosotros a través de esa prueba nos podemos dar cuenta si tenemos orgullo, si tenemos falta de fe, ¿okay? Si tenemos avaricia en el corazón. Recuerden lo que dijo Juan Calvino, que el corazón es un fabricante de ídolos, ¿verdad? Y entonces pueden pasar muchas cosas que uno tiene en el corazón y uno no se da cuenta, y uno piensa que está bien. Pero entonces Dios permite esas cosas para mostrarte que todavía hay algo en tu corazón que hay un ídolo, por decirlo así, que tienes que tumbar dentro de tu corazón. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, lo vemos en la prueba que Dios le envió a Abraham. Vaya a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2 nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense que esta prueba que Dios envió a Abraham demostró su fortaleza y fe
en Dios, porque seguimos leyendo todo el relato, vemos como Abraham sube allá, sube con el niño, sube con la leña, sube con el cuchillo, pone a su hijo en el altar, lo amarra, y cuando le iba a hacer así con el cuchillo, pues nosotros sabemos lo que el Señor hizo. Dice que la voz de Jehová vino y le dijo: detente, ahora sé que me temes. Entonces allí podemos ver que Abraham pues se dio cuenta, ¿verdad? Pues Dios ya lo sabía, él es omnisciente, pero Abraham se pudo dar cuenta de que verdaderamente él tenía fe en Dios. ¿Okay? A veces las pruebas que Dios nos envía nos mostrará también las maldades que están en nuestros corazones y de las cuales no estamos conscientes, como decía al principio. A veces en nuestros corazones hay orgullo, a veces en nuestros corazones hay envidia y nosotros no nos estamos dando cuenta, pero puede ser que hasta otros hermanos se den cuenta, pero a veces los hermanos les da pena, no sé cómo se los voy a decir, aunque tenemos esa responsabilidad como iglesia de ir y decirle: mira, veo que estás luchando con el orgullo, con la avaricia, con la fama, con algo, vamos a orar. Entonces, es difícil que muchas veces nosotros vayamos y hagamos eso, aunque debemos hacerlo. Debemos de verdad hacerlo. Por ejemplo, vemos el caso del rey Ezequías en el segundo libro de Crónicas, 32, versículo 31. Dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Aquí nos damos cuenta que Dios probó a Ezequías para revelarle el orgullo que había en su corazón. Si ustedes desean ampliar acerca de la historia de Ezequías, vaya a segundo libro de Reyes, del capítulo 20, del 12 al 19, lo puede anotar por ahí, pero por cuestiones de tiempo no voy a ampliar. Y también puede ir a Isaías capítulo 39, del 1 al 8, pero podemos saber que vinieron otras personas de otro reino, de Babilonia, y miraron, y Ezequías, con ese orgullo le enseñó todo. Dice que no dejó nada sin haberle enseñado a todos ellos, todos los tesoros del templo, todas las cosas. Y el Señor entonces pasó sentencia sobre él, ¿verdad? Por el orgullo que él tenía. Mandó al profeta Isaías. El profeta Isaías le dijo que le iba a mandar juicio, y ese juicio no iba a caer en su generación, pero sí en la generación próxima iba a caer ese juicio del Señor por el pecado que él había cometido. Entonces, ahí podemos ver también el orgullo en el corazón. Lo más importante que debemos saber es que solo Dios puede guardar al creyente de caer en pecado. Solo Dios. Si nosotros no hemos caído en pecado, claro, yo entiendo que todos los días pecamos de alguna manera, de pensamiento, de palabra, de obras, de alguna manera se nos sale, ¿verdad? Pero lo que estoy hablando es de pecados mucho más profundos, pecados escandalosos, ¿verdad? Donde evidentemente se pone el nombre del Señor, se blasfema el nombre del Señor y se pone en vergüenza el nombre del Señor y también de su iglesia. Entonces, es por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, yo de verdad estoy muy agradecido al Señor, porque si no fuera por Él, no sé dónde estaría. ¿Verdad? Que Él de verdad me ha sostenido y me ha guardado. Entonces, claro está, hermanos, hay una responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de guardarnos, de cuidarnos, de alejarnos de las tentaciones, y hay otra que hace el Señor. Y eso con todo, ¿verdad? Es como hay gente que dice: no, no te tomes la medicina porque tú tienes que confiar en Dios, no tomes la medicina. No, pero la medicina es parte de la misericordia de Dios. O sea, Dios me puede sanar tanto instantáneamente como con medicina. La medicina viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Que es Él. ¿Perdón?
Que está obrando. Él está obrando en todo momento, a través de los médicos, a través de los enfermeros, a través de todo. Situaciones, Él está en todo. En Él vivimos, en Él nos movemos, como dice la palabra. Entonces, solo Dios puede guardarnos a nosotros de caer en el pecado. Y debemos orar por eso, pedirle al Señor, Señor, líbrame del pecado, líbrame de pecar contra ti. Ayúdame, que estos ojos estén siempre rápidos a quitar de donde no los tenga que poner. Como una hornilla, ¿no? A veces uno está mirando cosas que no debe mirar, pero como que se queda, porque el Espíritu Santo rápido te dice, no mires esto, cámbialo, no oigas esto, ¿verdad? Hay un testimonio que me dio mi hermano Gabriel una vez que venía oyendo música y de una vez el Señor le habló y le dije, cambia eso no te edifica. Entonces es así, pero ¿qué pasa si no, tú no haces caso? Sigue. Entonces, cuando tú vienes a ver, ¿verdad? El Señor te deja y después te disciplina. Eso sí, te va a disciplinar porque eres su hijo. Te va a disciplinar. Pero entonces el dolor es más profundo. El dolor llega a ser más profundo. Entonces, antes de ser tentados, muchos pensamos erróneamente que podemos manejar cualquier tipo de tentación con nuestras propias fuerzas. Eso a veces nosotros pensamos, mis hermanos. Mire, yo he escuchado de hermanos, no, yo puedo ver lo que sea, que eso a mí no me da nada. Eso es un error. Usted no es fuerte. Usted es igual que yo. Somos débiles, hermanos. Somos débiles. Si nosotros ponemos la confianza en nosotros, nos vamos a caer rápido. La confianza suya debe estar en Cristo. Solamente en Él. No en usted, porque cuando usted dice, yo puedo, yo soy fuerte, entonces eso es orgullo. Tú estás diciendo sin decirlo, y tal vez sin pensarlo, inocentemente lo estás diciendo, pero lo estás diciendo, yo no necesito a Dios, yo soy fuerte yo mismo, yo puedo. ¿Ve? Y yo sé que como hijo de Dios es nuestra intención, pero a veces pensamos de una manera errada. Y no, nosotros con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos nada. Dependemos de Dios 100% en todo momento. Vamos a ver un ejemplo de eso. Pedro pensaba que jamás negaría a su Señor. ¿Se acuerdan de esa vez cuando él estaba ahí? Él pensaba que no iba a negar al Señor jamás. Y aunque todos se escandalicen, vaya ya a Mateo 26, bueno, creo que está por ahí. Mateo 26, 33 al 35. Pedro pensaba, pero la tentación le mostró a Pedro que sí era capaz de negar a su Señor. Él pensó que era fuerte, pero la tentación, ¿ves cómo aprendemos? A veces tenemos que aprender como que esto que estamos hablando hoy, hermanos, es preventivo. Es preventivo y gloria a Dios por su palabra, porque nos previene antes de que nosotros entremos en esa tentación. A veces estamos dentro de la tentación y no nos damos cuenta, pero estamos dentro de la tentación y no nos estamos dando cuenta. Y de repente un hermano te dice, mira, ten cuidado con esto. Y dices, pero ¿qué? ¿Cómo? Yo no. No, esas son ideas tuyas. Pero no. Estás dentro de la tentación y el hermano se está dando cuenta. La carne predomina el pensamiento. Sí, empieza de esa manera. De esa manera. Y cuando viene a ver, fíjese lo que Pedro pensó. Él pensó que jamás él negaría a su Señor. Mateo 26, 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y todavía Pedro viene y dice, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y no solamente Pedro, dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? A la hora de la tentación o de la prueba, todos salieron corriendo. Y Pedro, se cumplió lo que el Señor profetizó, lo negó 3 veces, aunque después se arrepintió y lloró amargamente, dice la palabra, pero entró en la tentación. Él pensó que él era fuerte, pero no. Aprendió de una manera dura
que necesita depender de Dios, igual que nosotros. Igual que nosotros. Cuando hemos aprendido que somos débiles y lo poderoso que es la tentación, es que entonces, hermanos, estamos listos para experimentar la gracia de Dios en esta área. Estamos listos cuando dependemos de Él. Sabemos que somos débiles. Dios tiene muchas maneras de probar a su pueblo. Muchas maneras. Hoy voy a decir nada más dos por la falta de tiempo, pero voy a decir solamente dos. Dios prueba a sus hijos de una manera muy personal. De una manera personal. Los prueba encomendándoles, un ejemplo, encomendándoles deberes que sobrepasan sus recursos. No, pero si yo no voy a poder hacer eso, yo no tengo el dinero, yo no lo voy a poder hacer. El apóstol Pablo se refiere a esta clase de prueba cuando escribe en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. O sea, Dios permitió que ellos fueran abrumados más allá de sus fuerzas. Esta fue una prueba que Dios envió a Pablo. ¿Para qué? Continúa diciendo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Vio para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Tiene el tanto poder que resucita hasta los muertos. A veces el Señor también nos prueba a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Y muchas veces no es culpa de nosotros el sufrimiento. No es que hayamos cometido un pecado. Simplemente viene esa prueba a nosotros. A veces el sufrimiento es tal o tan severo hasta el punto de morir. Hay personas, bueno, ustedes saben, ustedes leen la historia de la iglesia y aún hoy, en este tiempo, en otros países hay hermanos que están muriendo por la causa de Cristo. Hay creyentes que están en una situación de martirio, pero hermanos, han encontrado que Dios les da las fuerzas para no negar a Cristo. Porque yo me he puesto a pensar, digo, Señor, y videos que he visto, he leído en la historia, por lo menos hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, si lo puede comprar. No debe faltar en una biblioteca de cada cristiano, que se llama Los Mártires de Fox. Lea ese libro, ahí registra la historia de la iglesia y todo lo que pasaron esos mártires. Y yo me he puesto a leer de ahí, yo digo, pero Dios mío, yo no creo que yo pueda aguantar eso. Ni así de lo que ellos han aguantado, que resistieron y no negaron, los tiraban en el Coliseo para que se lo comieran las fieras, otros los quemaban, hacían tantas cosas con los cristianos y ellos hasta el final se mantuvieron firmes en el Señor, pero Dios les dio una fuerza sobrenatural en ese momento, que es lo que la palabra dice, esa unción del Espíritu Santo. Esa unción, ese poder que da solamente el Espíritu Santo para ese momento, para poder resistir. Ahora, no todos estamos llamados a sufrir o que suframos por causa de la fe como sufrieron estos mártires. No todos, pero sí todos de alguna manera vamos a experimentar sufrimiento, de una manera u otra, por causa de nuestra fe en Cristo. De alguna manera, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús experimentarán persecución.
Si usted está viviendo para Dios de todo corazón, gracias al Señor, aquí tenemos la libertad de reunirnos donde quiera y como quiera, pero sin embargo hay persecución. Usted va a ver que las personas de repente lo van a rechazar. Lo van a rechazar por causa de su fe, por causa de su comportamiento, por servirle al Señor, porque usted le habla a alguien, porque usted vive como cristiano. Te van a rechazar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros os es concedido. Fíjense que te lo ha concedido el Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A ti se te concedió, ¿verdad? De que creyeras en Él. Él fue el que te llamó, te rescató. Pero también se te ha concedido a que sufras por Él. El apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Nos dice, pues para esto fuisteis llamados. Ve que el Señor es el que llama. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El apóstol Pedro nos dice que nuestra fe es sometida a prueba, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, solo Dios puede darnos el poder y las fuerzas de resistir las tentaciones solamente si nos sometemos a Él y a su palabra. Solamente ahí vamos a encontrar fuerzas porque nosotros somos débiles. Y necesitamos al Señor en todo momento. Por eso cuando vamos a hacer algo hay que orar. Señor, te pongo esto en tus manos. Si tú me cierras la puerta es porque tú quieres que vaya por otro lado. Señor, ¿tú quieres que yo vaya aquí o no vaya? ¿Tú quieres que yo vea esto o no lo vea? Y a veces cedemos a la tentación, ¿verdad? Y vemos lo que no tenemos que ver o entramos donde no tenemos que entrar y después el Espíritu Santo nos redarguye, pero nos enseña. El Señor nos ama, hermano. El Señor nos ama y nos enseña. Y ahí aprendemos y crecemos. Crecemos en la gracia del Señor. Digo, ya sé, Señor. Sígueme guiando. Sígueme guiando. Y ayúdame, porque yo sé que soy débil. Así que la peor posición que usted puede tomar, hermanos, para finalizar en esta noche, es pensar que usted es fuerte. Usted no es fuerte. Usted es débil y necesita de Dios. Ahora, con Cristo sí es fuerte. Ahí sí es fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Ahí, pero en Él, con Él, dirigido por Él, lleno de Él. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces en esta noche. En este momento vamos a recoger las peticiones.